en CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, que es transmitido a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. Hoy día contábamos con dos invitados importantes, el doctor Jacinto Bajaña, que va a tratar sobre la vigencia de derechos laborales, y la doctora Telma Flores, quien va a hablar referente a una denuncia contra CNT. Ya volvemos. Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y como lo ha anunciado ya nuestro compañero director del programa, el licenciado Carlos García, tenemos pues la entrevista con el doctor Jacinto Bajaña Granda, quien es miembro de la Sociedad de Derecho Laboral, y vamos a tratar precisamente uno de los temas cruciales de la actual situación de los derechos laborales en el Ecuador. Bienvenido, doctor Jacinto Bajaña. El desempleo se ha agudizado justamente en el marco de la pandemia de COVID-19 en el país, particularmente también en Guayaquil, con mucho más crudeza, pero sobre todo desde los primeros días de marzo, junio, hubo una política gubernamental enfocada en precarizar el trabajo y los derechos laborales que están en la Constitución y en el Código Laboral. ¿Cuál es su criterio respecto de esta situación en el marco de la pandemia, precisamente sobre los derechos y la precarización laboral que ha habido en el Ecuador? Bienvenido. Buen día y gracias. La precarización laboral, esto que tiene que ver con la limitación o la anulación de derechos de los trabajadores, es una constante que se mantiene a través ya de décadas. Podemos revisar cuál es la acción que han tenido particularmente los dos últimos gobiernos, como para no hacer más larga la historia. Y vamos a encontrar allí que se ha dado una repetición con algo de demagogia, con algo de literatura, pero en definitiva hay un avance en lo que se dice lo que es la precarización laboral. Lo precario es aquello que se empobrece, es aquello que se enrarece, que se complica, que va alejándose cada vez de lo cómodo, cada vez de lo vital. Y eso es lo que acontece con los derechos laborales. Nos han hecho entrar en una especie de lógica donde a estas alturas de la vida tener empleo es ser privilegiado, ¿no? O si no tenemos el empleo, tenemos la obligación de aceptar que se lo haga al margen de lo que dice nuestra Constitución, nuestro Código de Trabajo. Y bueno, para solamente dos ejemplos, ¿no? En el gobierno de Rafael Correa se promulgó una denominada Ley de Justicia Laboral. Y ahora, en el gobierno de Moreno, se promulgó hace poco tiempo, a propósito de la crisis de salud que estamos viviendo aún, esto que se conoció como la ley humanitaria incluso. Cuando usted lee los preámbulos de estos proyectos iniciales y después legislación ya expedida, encontramos allí unas reclamaciones realmente que parece que estuviéramos en una clase de literatura, ¿no? Pero cuando vamos al contenido, hay una discrepancia radical entre lo que se dice al comienzo, entre lo que se reza dentro del preámbulo, dentro de la parte expositiva, pero ya a la hora de la parte legislativa encontramos que hay flagrantes violaciones al Código de Trabajo y a la Constitución. Entonces se acostumbraron quienes han medrado el poder, medrado digo, porque no están respondiendo a los anhelos, a los intereses del Ecuador, ni de los pueblos, ni de la clase obrera. Se acostumbraron a, además de legislar con este sesgo de inconstitucionalidad,
de ilegalidad, de inhumanidad, se acostumbraron también a tener un aparato administrativo y judicial que fija todo aquello que tiene que ver con las exigencias que les impone la legislación nuestra. Los jueces están para administrar justicia, pero a la hora de resolver, los jueces y los tribunales generalmente actúan con esa constante que significa violar la Constitución. Vean, el artículo 327 de la Constitución ecuatoriana dice de manera expresa, clara, concisa, que se prohíbe toda forma de precarización. Atentos, se prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral y la tercerización de las actividades propias y virtuales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por hora, que está prohibida en la Constitución, o cualquier otra que afecte a los derechos de las personas trabajadoras de forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la asimilación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. O sea, en este marco de la Constitución, la Ley de Justicia Laboral dictaminó, ¿no? Como usted lo señala muy bien, pues en constitucionales como reducción de jornada laboral, ¿Sí? reducción de salario, ¿Sí? la posibilidad de despidos sin indemnizaciones, la posibilidad de pagar indemnizaciones para las calendas griegas, ¿no? Sí. Entonces, eso creó un estado de indefensión en cuanto a derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras del país y facilitó pues, los despidos que conocemos, ¿no? Y que las empresas pudieran volver luego a contratar en otras condiciones a los mismos trabajadores o a otros trabajadores. Eso es un poco lo que sucedió. Hay un ataque en toda la línea de los derechos de los trabajadores. Usted lo expresaba, en materia de remuneración, en materia de empleo, en materia de jornadas de trabajo, en materia de seguridad social, en materia del derecho a la organización. Porque la organización es la cura que debería estar en este rato aplicándose para solucionar estos embates, estas agresiones a la legalidad. O sea, hablamos de organización, derecho, sindicalización Sí. y contratación colectiva, Sí. para ser específico, ¿no? Claro, en este caso los derechos colectivos de trabajo, Sí. ¿no? Entonces, vea, me han dicho que tengo un tiempo marcado. Entonces, no se trata que yo venga aquí únicamente a referirme a todo aquello que sean los atropellos, porque también es obligación de quienes estamos en la arena del derecho laboral encontrar alternativas, encontrar soluciones. Sí, o sea, en ese ¿Qué traemos acá? Y en ese justamente usted ha propuesto como Sociedad de Derecho Laboral un proyecto de ley para la garantía de la vigencia de los derechos laborales. Cuéntenos sobre eso. Sí, bien. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Así es, ¿no? Si en la legislatura, si en la Asamblea Nacional se han aprobado flagrantes violaciones a la Constitución, la nueva conformación de la Asamblea Nacional tiene con este proyecto un instrumento para poder desandar este camino de ilegalidades e injusticias. Esto que hemos denominado proyecto de ley para la garantía de la vigencia de los derechos laborales no tiene que ver sino con el hecho de que se respete el texto constitucional ahora contrariado, ahora afectado por todo lo que se ha hecho en esta materia. Entonces el artículo 1 empieza planteándonos, en este proyecto digo, que para los efectos de la aplicación de esta ley se considera precarización laboral toda decisión legislativa, administrativa o judicial que contraríe el texto constitucional, legal y los convenios internacionales en materia laboral a los que el Ecuador se encuentra adscrito. A petición de los afectados, los jueces y tribunales que conozcan la expedición de actos legales, administrativos, reglamentarios y demás elementos normativos que impliquen limitaciones o anulaciones de derechos establecidos, declararán como improcedentes e inexistentes esos actos por contrario a la jerarquía normativa. Concreto y claro. Sí, porque, vean, dice aquí la Constitución una cosa, ocurre que con una reforma legal, ¿no? Una reforma constitucional, contrarreforma, mejor dicho, porque es aberrante hablar de reforma cuando se está hablando de retroceder en materia de derechos, ¿no? Entonces, con una modificación a la ley menor, en este caso el Código de Trabajo, ya pasa una afectación a la Constitución, lo que es más, con un reglamento, con un acuerdo ministerial, con un decreto ejecutivo,
y hasta con instructivos que se imparten dentro del Ministerio de Trabajo. De carácter totalmente inconstitucional e ilegal. Pero Entonces, hay algo que creo que es importante, la seguridad social que ustedes también, dentro de esta propuesta de ley están proponiendo. ¿Cuál es el sentido de eso? vea, en lo que es el proyecto está planteado más el tema específicamente laboral, porque esto va apuntado a que existan las recuperaciones de los derechos que están derivados de la Constitución al Código de Trabajo. La Ley de Seguridad Social tiene una independencia. Usted recordará que es una ley que junta con el actor Estado, el actor empleador, el actor trabajador. Entonces, eso merece un tratamiento más específico, ¿no? Entonces, sobre esa base también hay algunos proyectos, algunas iniciativas que entiendo se van a encaminar por allí, pero en lo que respecta a lo que es el tema del derecho laboral. Particularmente nos referimos a esta esencia de la Constitución y su derivación en el Código de Trabajo. Entonces, vamos a encontrar más adelante la propuesta de la defensa de la jornada de trabajo, jornada de trabajo que se encuentra afectada. A ver, los héroes de Chicago a estas alturas como que murieron por gusto, pues, ¿no? Porque la regla de los 3-8 a estas alturas es como una especie de galimatía, como una especie de novelería, ¿no? Entonces, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de educación, de esparcimiento. Esta regla de los 3-8 que tiene que ver con una valoración médica universal, científica, al momento está hecha polvo, ¿no? El tema de las remuneraciones, que en la Constitución también se recoge como que tiene que por lo menos expresar el costo de la canasta básica de bienes y servicios, tiene que ser recuperado también de una manera plena. La participación de los trabajadores en las empresas, este bendito tema de la fuerza mayor que fue tan vapuleado en esta parte, tiene también una explicación concreta. Y el derecho de la organización y la contratación colectiva que nos planteamos sea a partir de una aplicación del Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo manda a que la autoridad de trabajo, quien rige el trabajo que es el Ministerio de Trabajo, tiene la obligación de promover el texto constitucional, el texto del Código Laboral. Entonces tiene que promover también el derecho a la organización, en vez de atacarlo, como ha sido o sea, el derecho de sindicalización y contratación colectiva como garantía constitucional por parte del Estado y que el Estado tiene que promover. Los inspectores de trabajo, con este proyecto que tenemos nosotros planteamos de que vayan por la fábrica, vayan por las empresas, explicándole a los trabajadores el derecho y la utilidad que tienen del derecho a la organización, y lo han acompañado a las centrales sindicales. Gracias, Finalmente también nos parece importante que haya sanciones a quienes ejecuten decisiones judiciales o administrativas que van contra la Constitución. Gracias, doctor Jacinto Bajaña, de la Sociedad de Derecho Laboral, por enfocar y plantear alternativas a este estado de indefensión que tienen los trabajadores y trabajadoras del país cuando se ha precarizado su situación de contratación. Se niega una remuneración establecida ya en la ley y en la Constitución, que es el salario básico unificado, entre otros derechos, particularmente el derecho de sindicalización y de contratación colectiva. Volvemos inmediatamente con otro invitado. Bueno, estamos nuevamente de vuelta, esta vez con la doctora Telma Flores, que tiene una serie de denuncias en contra de unas irregularidades que está cometiendo la CNT. Adelante, doctora, cuéntenos su problema. Mire, caballero, realmente que es preocupante para todos los ciudadanos. Yo creo que así como el problema que tiene mi señora madre, hay muchos ecuatorianos en las mismas circunstancias,
o peor tal vez. ¿Qué le pasa a su señora Mi madre? señora madre, nosotros vivíamos en el séptimo. Estamos hablando del año 1990, 80 y 90, en las cuales se sacó una línea telefónica de casa. Pero estos señores siempre en Pacifiquero, usted sabe que aumentaban, llamaban ellos y hacían deshacían cosas. Hacían como les daba la gana. Les daba la gana, exactamente. Que entonces las planillas vinieron muy altas sin motivo y razón, porque siempre en ese sector no había tácitamente lo que es energía en ese sector. Y los picos que le llamaban ellos, que cogían directamente, llamaban y hacían el sector. Pero total es que bueno, se pagó toda esa cantidad de plata y ahora le hacen, mi señora madre es profesora jubilada, y le han hecho un embargo de retención de su dinero. De su dinero por el seguro social. ¿Y qué le han cobrado? Le han cobrado el faciliter como el INATEL y todas estas cuestiones porque dicen que son deudas atrasadas. Pero aquí viene el detalle, ¿no? Dijo la moraleja Cantinflas. La cantinflada que están haciendo Faciliter no sabía la usuaria que tenía un juicio coactivo en el banco. O sea, nunca le comunicaron a ella. Nunca comunicaron estas cuestiones, nunca avisaron ni nada, sino que tomaron de hecho todo. O sea, que le cayó como sorpresa. Sorpresa. Ahora, ¿verdad? Se ha ido a un lado, a otro, madre aquí, vaya allá, vaya acá, y este es el cuento de Gallo Pelón. Ahora ya le descontaron, y entonces se especificó todo, se llevó la planilla y todo, que ella no debía nada. Y que realmente que rectifique todo y que le devuelvan su dinero, lo que le han descontado, y hasta la presente se ha dado esa efectividad que tienen que dar. Ahora, esa deuda tengo entendido que es de hace 15 años, Sí. Y tengo entendido que eso ya prescribe a los 5 años. Entonces, ¿cómo le van a cobrar algo que no le compete? Exactamente, pero aquí hay otro detalle, que es que también parece dar la impresión con los papeles que tenemos pruebas, porque a mí no me gusta hablar sin pruebas. Correcto. Entonces, realmente tenemos nosotros la prueba que como ha sido descontado a través de su sueldo desde el banco, entonces, ¿a dónde está ese dinero? Me dicen ahora el dinero que lo tiene un juez de lo civil. Ahora, ¿quién autorizó que le saquen el dinero de la cuenta de ella? De ella, porque es una persona de tercera edad. Así es. Entonces, quiere decir que los abusos vienen de la parte mismo administrativa, que creo que hacen 3 o 4 cuentas o listas para poder robar y quitarle algo a los ciudadanos. Y me he encontrado que ahí mismo, que mi mamá estaba haciendo un plantón, que recién me enteré el día jueves, porque esto no lo sabíamos, que mi madre también tiene, que llevamos ya 27 años, arreglando problemas del seguro social, que realmente la omisión del problema es la parte administrativa, personas cogen no adecuadas que no saben tal vez sumar, estar dividir, multiplicar, porque todas estas cuestiones en cuenta y así. No han llevado bien la contabilidad y principalmente que no se han respetado los derechos de ellos, porque todo fue un decreto ejecutivo y legislativo. Ahora estos señores en la parte administrativa con altas excepciones que tienen que distinguirse constantemente cambios, yo creo que ellos parten que se han de llevar la plata, pues no, pero el ciudadano paga, si ha pagado todo porque tiene que sacar una nueva lista. Ahora, lo que usted me está planteando es que no es solamente el caso de su señora madre, ya ha habido otros casos con otras personas que están reclamando por 12 años, por 10 años, y verdaderamente es algo sumamente irregular, porque CNT o como se llamaba anteriormente, Pacifitel, ellos hacían lo de la suya. Yo me acuerdo tanto que había una época que usted necesitaba cable y le decían, bueno, vale tanto, y ellos le cobraban el cable, y después de un tiempo ese cable desaparecía y ya no había nada. Pero ahora ya no se llama Pacifitel, tengo entendido CNT o se llama CNT. Entonces, ¿qué pasa? Que siguen las irregularidades. Entonces, yo creo que el gobierno nacional debe tomar bastantes asuntos cuenta realmente, porque es un asalto que están haciendo a todo el pueblo ecuatoriano. Ahora, como usted dice, su madre es de tercera edad y la única persona que puede autorizar que le quiten el dinero de su cuenta es ella. No puede nadie
sacar, es un dinero completamente sagrado. Y usted, para hacer las averiguaciones pertinentes, ¿cómo se enteró que le habían sacado el dinero? Porque la llamaron y le mandaron una notificación que ella tenía que presentar. Y el problema es que han hecho primero un juicio castigo administrativo. Que no lo conocía él. Que no lo conocía. Y no le han dado todos los papeles que tenían que haber entregado. O sea, no le dieron una parte nada más. Entonces ella que luego hoy día acabé de ir a la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué está haciendo la Defensoría? Sí están tomando las cartas como debe ser, Ojalá que porque no. ahí en la Defensoría del Pueblo, discúlpenme, yo también conozco muchas cosas negativas de la Defensoría del Pueblo, porque dicen que hay ocasiones que los mismos señores de la Defensoría del Pueblo, para hacer un trámite, les dicen que hay que darle, como se dice vulgarmente, el cusqui para poder caminar. Yo no puedo dar cusqui a nadie porque cada uno tiene derecho a trabajar y yo no voy a dejar de comer por darle a otro. Así es es. posible. Por eso es una constitución que realmente que quiero que nosotros en la parte administrativa. El problema ahorita, mire, yo veo 3 factores ahorita con el problema de mi señora Mara. ¿Cuáles son? La primera es que no hay personas coherentes en la parte administrativa que llevan a hacer, que sean los economistas, los contadores o la parte de... O sea, no llevan bien las cuentas. No llevan bien las cuentas. Si llevan las cuentas son intereses creados para ellos mismos, el grupo determinado, que es el vandalismo que yo les Para beneficiarse solamente ellos. Exactamente, no el Estado, sino que ellos mismos aprovechan este trabajo del Estado para poder robar ellos Ese diplomáticamente. sería el primer punto. El segundo, El segundo punto es realmente que no hay una estadística adecuada que se tiene que cada cambio, parte administrativa, como hay concesiones, yo creo que se debe fijar bien quién es que va a manejar todas estas cuestiones y tener un listado, porque no puede ser que, por ejemplo, a mi madre le dicen una cosa, después mandan a otro lado, mandan a otro, y uno le carga era nebulosa. O sea, lo que pasa es que cuando ya hay un cambio de administración, no quedan los papeles en regla. Entonces, al no quedar los documentos en regla, parten de cero nuevamente y se arma un lío de San Quintín. Exactamente. Entonces, en respeto al ciudadano, el tiempo y todo, se deja de trabajar y todo para que el nombre que uno lleva bien puesto, no como la persona de que le dan los políticos, le dan un empleo que a base de los impuestos de nosotros hacen y deshacen. ¿El tercero cuál sería? El tercero que realmente nosotros tenemos que tener es confianza entre nosotros mismos y el respeto, pero ese respeto y esa consideración que debe de haber tiene que ser fundamental. Es decir, profesionales adecuados que tengan principios morales básicos, porque si no, en eso estamos mal en peor como actualmente. O sea, estamos como el cangrejo, para atrás. Porque hay muchas personas que llegan a un cargo público y ¿qué pasa? Creen que ya se van a enriquecer y van a salir adelante. A veces no es el gobierno mismo, sino las personas que trabajan en esta función pública y creen que la función pública, que es de servicio, no lo hacen como servicio, sino lo hacen única y exclusivamente para enriquecerse. Y lo más que me sorprendió que dicen que le van a poner presa a mi mami porque... ¿Y cuántos años tiene su señora madre? 87 años. No la pueden detener. ¿Por qué le digo que no se puede detener? Porque eso fue hace 15 años. Esos 5 años ya está cumplida, se prescribe. Y ya ese juicio no puede ser. Entonces, yo creo que, ¿qué le han dicho en la Defensoría del Pueblo? No, dijeron que están ahorita revisando todo lo que ya tienen presentado. Pero ellos van a hacerse cargo de la defensa. Sí, porque no voy a andar atrás de eso. Como soy parte ahorita coordinadora de turno de la coordinadora política de mujeres del Guaya, ya realmente como institución es otro tipo de eso. Bueno, ya como sabe, el enemigo es el tiempo. Le dejamos con las palabras finales agradeciendo de antemano su participación. Gracias, porque realmente todos ciudadanos necesitamos y realmente la consideración y el respeto de cada uno de nosotros que consideremos como ecuatorianos. No nos matemos ni insultemos ni cada uno de ellos, sino que manejémonos con la Constitución. Gracias. Fue la participación de la doctora Telma Flores en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía a través de los canales de la Unión Nacional de Periodistas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.